Proteger y cuidar el medio ambiente. Tomás Voldemocho, un inocente que desde adolescente se ha dedicado a proteger lo que nos da el medio ambiente. Honorable Tribunal, esta defensa logró cumplir sus promesas relativas a que Tomás Voldemocho es una persona desde un inicio originario de Ares, Sonora, que toda su vida se ha dedicado desde la adolescencia a hacer manifestaciones con la única finalidad de proteger el medio ambiente, y a consecuencia de esa labor ha tenido algunos problemas. Estos problemas se han derivado de índole legal y de índole político. Para ello, su señoría, hemos demostrado que mi representado ha sido sometido a estas cuestiones de índole política y de índole legal desde el año 2004, ya que si bien es cierto, la Fiscalía o el órgano acusador logró en el 2004 que mi representado fuera condenado en primera instancia por un delito de extorsión. Esto en primera instancia. Sin embargo, es que en segunda instancia fue absuelto en atención a dos premisas, ya que la Fiscalía hizo una acusación falsamente, lo cual en su momento quedó demostrado, y que además no hubo pruebas objetivas que acreditaran su participación. En ello, pues obviamente no se acreditó su intervención ni la comisión de ese delito. A pesar de ello, mi representado Tomás Voldemocho siguió con sus labores de activismo y defensa del medio ambiente, con la única finalidad de proteger lo que la tierra nos da. Para esto, su señoría, es que en fecha 15 de marzo del 2024 fue contactado mi cliente, Tomás Voldemocho, por una persona que ya acudió ante ustedes y que responde a ese nombre de Harold Potrero, ya que se le indicó que él nos indicó que habían instalado una mina de litio en la localidad de Jaguarcito, en el estado de Solidaridad, que a consecuencia de ello el poblado ha sido afectado en la contaminación del agua y se han provocado diversas enfermedades a los habitantes de Solidaridad. Esto, su señoría, como quedó demostrado en juicio, fue esa instalación provocada de forma ilegal por el gobernador de ese estado, sin las autorizaciones y los permisos correspondientes, derivado de actos de corrupción que han generado, en primer momento, como ya se mencionó, una contaminación. Posteriormente, se ha acreditado que varias personas, derivado de esto, se hayan visto afectadas, tanto en su patrimonio como en sus bienes. Es por ello, su señoría, que en fecha 20 de marzo del 2024, los ciudadanos de esta población comenzaron con un mitin afuera de la mina de litio. Esto como un precedente, ya que ellos habían acudido a hablar con el dueño de esa mina y recibieron respuestas negativas. Es por ello que en esa fecha ya mencionada fue que comenzaron con los actos para establecer ese mitin, como forma de protesta a los trabajos que se realizaban dentro de la mina. Esto se vio acreditado con Harold Martina Fernández y por el propio dicho de mi representado, mismos que comparecieron ante este honorable tribunal y realizaron las manifestaciones correspondientes. En cuanto a los hechos y la teoría fáctica de esta defensa, quedó probado que el pasado 25 de marzo del 2024, al mediodía, ingresaron a la mina que toma mi representado y Harold Potrero, ingresan a esa mina y tomaron algunas fotografías, tanto de la maquinaria como de las instalaciones y demás cuestiones relativas a esta mina, de los malos estados en los que se encontraba la maquinaria y de todo lo que se encontraba dentro de la misma, relativo a condiciones de maquinaria, relativo a las cuestiones ambientalistas. Es importante mencionar, su señoría, que la valoración de las imágenes fotográficas la valoración de estas imágenes fotográficas que fueron incorporadas dentro del proceso como una prueba ilustrativa para este tribunal de enjuiciamiento fueron aquellas recabadas tanto por mi representado como por el señor Harold Potrero. La única finalidad de estas fotografías
era evidenciar los malos actos o las malas obras que se estaban practicando en el interior de esa mina. En las capturas de las imágenes solamente se observan las malas condiciones, como ya se refirió, en las que se encontraba la maquinaria, y a ellos les preocupaba esta situación. Posteriormente, tribunal, Thomas solo acudió posteriormente a cargar gasolina y es cuando ocurrió la explosión. Se acredita que no estaba mi representado en el lugar de los hechos cuando ocurrió esta explosión, hecho que se robustece con la propia declaración de mi representado, ya que si bien es cierto, cuando él fue declarado ante su presencia, él mismo refirió las condiciones o las circunstancias relativas al hecho, ya que si bien es cierto, su señoría, mi cliente en ese momento se encontraba en una gasolinera, que era una gasolinera en un lugar diverso al de la mina. Por ende, pues mi cliente, y a través de los demás órganos de prueba, se demostró que el mismo no se encontraba en el lugar de la explosión, sino en un lugar diverso. Asimismo, y en cuanto a lo que respecta a la perito Josefa Carrillo, la misma mencionó una hipótesis en la cual refirió que en la mina fueron localizados restos de ánfo y dijo que era material que se utiliza en las minas para realizar explosiones y expandir la mina como una actividad de la misma mina. Asimismo, su señoría, esta finalidad era con la única finalidad de extraer el litio que genera esa mina, y que además de otras condiciones que originaron la explosión, fueron las condiciones propias de la mina, ya que se reunieron los elementos necesarios, pues esa perito en su momento refirió que para este suceso se necesitaba una fuente de calor, se necesitaba oxígeno, se necesitaba combustible y se necesitaba un desencadenante de fuego. Posteriormente, una vez analizados estos órganos de prueba, la misma perito Josefa refirió que no podía determinar el origen de la explosión suscitada el presente día 25 de marzo del 2024 en la mina de litio, que es materia de este juicio, y explosión que se realizó a las 23 horas, puesto que la misma no determina las condiciones que generaron esa explosión, pues su conclusión refiere que no puede concluir cómo fue la causa del incendio. Derivado de la pregunta realizada por la propia Fiscalía, donde le plantean una hipótesis respecto de la explosión, la misma refiere que probablemente pudo haber la intervención de una persona, pero sin embargo la misma se contradice al momento de que el suscrito realiza un contrainterrogatorio y en el mismo le hacemos también una hipótesis en donde se le pregunta que habiendo presencia de calor, de oxígeno, combustible y una chispa generada por la mala práctica o las condiciones malas de la máquina, si pudiera esto generar la explosión en esa mina, a lo cual la propia perito nos contestó que sí. Entonces, en ese sentido, contradiciendo su dicho la propia perito, la misma corrobora nuestra propia hipótesis en decir que sí es posible que esto se pueda suscitar, aunado a que a través de la incorporación del objeto material consistente en la tierra que fue incorporada a través de la misma perito, en la cual se le comentó que si esa muestra contenía combustible flameable como lo era la gasolina, la misma reconoció el objeto material y la misma nos dijo que esa materia no contenía combustible. Por ende, su señoría, podríamos determinar que lo que ella refirió en su dictamen se contradice al momento de que incorporamos esa evidencia material y la misma refiere que no cuenta con combustible. Es importante hacer de su conocimiento, su señoría, que esta defensa probó que Martina Fernández, que era una testigo que no tiene credibilidad, ni mucho menos fiabilidad,
ya que se quedó demostrado ante su presencia que efectivamente conoce a Tomás Voldemort como una persona problemática y que gracias a él se quedó sin trabajo. Así se probó que Martina Fernández en ningún momento vio a Tomás Voldemort el día de los hechos en el interior de la mina. Ella refirió que lo observó retirarse en su camioneta, y lo cual corrobora la teoría del caso de esta defensa, que mi representado no se encontraba en el lugar de los hechos cuando se suscitó la explosión. Asimismo, la testigo Martina Fernández no realizó un señalamiento directo de que él hubiera sido el autor inmediato que ocasionó el incendio en el lugar de los hechos, ya que la última vez que lo vio fue al mediodía, y esto lo probó con su propio dicho. Posteriormente, su señoría, esta defensa probó que con el testimonio de Harold Potrero, que él contactó a Tomás Voldemort con la finalidad de realizar protestas afuera de la mina, que ambos ingresaron a la mina el 25 de marzo, como ya quedó probado, y que acudieron al mediodía. Que después de esto, Tomás acudió al pueblo por gasolina para cargar los generadores, ya que se estaban quedando sin gasolina. En lo que respecta al dicho de Katia Verdina, esta defensa probó que la misma realizó una detención de forma ilegal de mi representado, ya que no tiene sustento legal para acreditar la detención, ya que lo hizo bajo una sospecha razonable y además sin tener argumentación alguna. Además, se probó que Katia Verdina realizó una violación a los derechos fundamentales de mi representado, ya que al momento de revisar primeramente la camioneta, es que los bidones no contenían gasolina y el cuerpo de mi representado tampoco desprendía olor alguno a gasolina, lo que hace a esta defensa solicitar a usted que no se le dé valor probatorio alguno, ya que la misma es una manifestación que no es verosímil y que no es suficiente para acreditar ese dicho. No es cierto que la Fiscalía quiere acreditar que pretende una nueva criminalización a mi cliente Tomás Voldemort al no tener pruebas suficientes. Ahora bien, honorable tribunal, se solicita por parte de esta defensa, una vez realizados los argumentos antes mencionados, se dicte un fallo absolutorio en virtud de que no se encuentra acreditada, primero, la participación de mi representado, el grado de intervención y ninguna causa o grado de culpabilidad. En ese sentido, mi cliente Tomás Voldemort, nos encontramos en un supuesto de atipicidad, conforme a lo establecido por el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 15, segunda fracción del Código Penal Federal, atendiendo a los demás principios relativos al indubio pro reo, al principio de presunción de inocencia, y hasta este momento no se ha roto la barrera que acredite la responsabilidad de mi cliente. Es por ello, su señoría, que solicitamos o reiteramos la solicitud ya mencionada, para lo cual puedo concluir que proteger y cuidar el medio ambiente, Tomás Voldemort, un inocente que desde adolescente se ha dedicado a proteger lo que nos da el medio ambiente. Es cuanto, su señoría.